que quede pues aquí registrado, y si les ha servido estos audios que dejamos y están disponibles por unos días, pues espero que lo sigan haciendo. Me voy a ubicar, bueno, voy a ir desarrollando algunas cosas relacionadas a la ecuación a las ecuaciones del movimiento de los fluidos en forma diferencial, esto es, las ecuaciones de Navier-Stokes. Voy a ir a la ecuación de Euler y luego voy a ir a la ecuación de Bernoulli, y después de estas mismas ecuaciones vamos a hacer el proceso de adimensionalización, que ya nos implica un siguiente capítulo. Después de ver el proceso de adimensionalización, estaríamos abordando el teorema Pi de Buckingham, lo cual será la próxima semana, y digamos, retomo algunas cosas de lo que me quedó pendiente en el parcial que acabamos de concluir, y de ahí mismo lo enlazo para continuar con el siguiente capítulo, que es adimensionalización. Nos faltaría adimensionalización y flujo compresible para cubrir un, un contenido programado para lo que es dinámica de fluidos. No sé si me explico, si más o menos les ayuda. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes me vayan viendo lo que voy a desarrollar acerca de las ecuaciones de Navier-Stokes. Voy a escribirlo a manera de retomar la información que estábamos trabajando, y como ya dije, desarrollar la ecuación de Euler, importantísima, y la ecuación de Bernoulli, y luego adimensionalización. Entonces, ecuaciones. Si alguien tiene alguna duda de lo que hemos realizado en el pasado, pues con toda confianza, pregúntenlo. Ecuaciones de Navier-Stokes. Ecuaciones de Navier-Stokes. Ok. En forma cartesiana, voy a escribirlas todas porque, bueno, también me gustaría escuchar su opinión. Algo que luego se les dificulta mucho en esta asignatura son las ecuaciones justamente de las que estoy hablando. ¿Alguien me podría opinar al respecto? Incluso se llega a escuchar hasta tipo, pues de los compañeros que ya la han tomado, que ya acreditaron la asignatura, algunos comentarios al respecto. No sé qué me pueden decir ustedes de las ecuaciones de Navier-Stokes a este momento. Que son, bueno, yo siento que la deducción es un poquito extensa. Ok, bien, tu opinión. Si yo valorara la opinión que me estás dando, es una opinión que le falta ser más sustantiva. No sé si me explico, o sea, vaya, pregunto cuál es la opinión acerca de las ecuaciones de Navier-Stokes, y pues, bueno, pues su deducción es un tanto extensa. Valora la expresión. No, bueno, a lo que trato de decir es que hay que seguir toda la ecuación en su procedimiento para no irse perdiendo, y de todos modos hay que recordarla y pues, para tomarla en cuenta en cada punto. Entonces bueno, yo la considero un poquito laboriosa al momento de trabajarla. Ok, fíjate, muchas gracias. Mira, fíjate lo que me comentabas en un inicio y lo que has comentado posterior. De hecho, te podrás escuchar en la grabación y verás cómo de una primera opinión a una segunda es completamente diferente y muy sustantiva. Entonces, yo podría querer decir,
muchas cosas tal vez y las digo de manera inadecuada. Y luego mi opinión podría decir, bueno, es que lo que quería decir, bueno, sí, lo que quería decir, pero no lo dije. Entonces, pero no te preocupes, además lo que busco es contribuir de manera positiva a que cuando hagamos una aportación, pues también lo hagamos de manera muy sustantiva, ¿no? O lo más sustantivo posible. De hecho, la segunda parte me deja muy claro la opinión que tienes y reconocer que, o sea, según tu opinión, pues que sí, que las ecuaciones nos podemos perder y por eso precisamente hago la pregunta. Me agrada tu respuesta, de verdad. Y perdón que no te identifiqué, pero me dio la sensación que eras Martín, pero no sé si me equivoqué. Sí, profe, soy yo. Anda, mira cómo sí ya te reconozco. Generalmente cuando estoy en clases con mis grupos de forma presencial, y esperemos pronto podamos hacerlo, pues sí llego a tener alguna oportunidad de identificarlos y de este, pues de ir dialogando para hacer más oportuno, en la medida de lo posible, ¿no? Que ustedes lo permitan, que yo pueda ser certero en la opinión y en el apoyo para con ustedes. Entonces, ok, Martín y todo. Con esa opinión que me das, voy a escribir lo siguiente. Voy a poner primero ecuación, y como dije, esa manera de resumen. Ecuación de la segunda ley de Newton y debemos de ser precisos, del movimiento. Voy a preguntar algo adicional a lo que ya me comentó Martín. Voy a escribir esta ecuación así. Fuerza igual a masa por aceleración. Incluso la dejaré sin forma vectorial. Pero también esta ecuación la voy a escribir de esta manera. El cambio del momento lineal con respecto del tiempo es igual a la suma de todas las fuerzas. Que sería lo mismo acá, nada más que aquí está pareciéndose la intención hacia una sola partícula. Voy a preguntar en base a lo que me ha comentado Martín, que agradezco, y además en función de lo que estoy escribiendo aquí. Relacionado a la misma pregunta, según lo que nos opina Martín, es que hay que tener mucho cuidado en el procedimiento de deducción de las ecuaciones para no perderse y pues entender los términos posteriormente. Así lo interpreté. Quisiera escuchar alguna otra opinión y ahora justo enlazado con esto que acabo de escribir de la segunda ley de Newton del movimiento. Les escucho. Bueno, yo diría que a veces es un poco complicado entender cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para hacer las ecuaciones más sencillas y también las fuerzas que están actuando en la ecuación. O sea, bueno, que tenemos que considerar y pues eso. Ok, muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta que tal vez sea más sencilla porque no me están aportando del todo, ¿no? Y no sé la razón. Tal vez se les dificulta decir algo y como ven, Martín nos opinó y ahorita esta última opinión también. Es bueno hablar, o sea, nos deja saber a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos qué tanto estamos entendiendo. Y justo mi pregunta es así ahora. ¿Son difíciles las ecuaciones de Navier-Stokes?
Yo desde mi punto de vista, pues como usted dijo que pues eran imposibles de resolver y que la resolviera ganaba $1.000.000, pero pues con las consideraciones las podemos reducir a un grado pues un poco más factible de resolver. Y como dice la última opinión de mi compañero, que es primordial saber qué consideraciones se debe de tomar en cada circunstancia. Ok, muy bien. Sí, sí, me parece muy adecuado la opinión. Nada más haría una precisión. Cuando hablamos de las ecuaciones de Navier-Stokes, este, estas tienen que ser las ecuaciones completas. Ah, digamos, siguen siendo de Navier-Stokes cuando hacemos la reducción, pero al tener la reducción, pues es una ecuación ya con muchas consideraciones, ¿no? Hacemos un listado amplio de consideraciones de tal manera que nos lleva a tener ecuaciones de momento lineal para, pues a una condición muy particular de un flujo de un fluido que hace que se aleje de la realidad, aunque ese alejarse de la realidad es solamente, hace las ecuaciones más difíciles, perdón, más fáciles de resolver y, y lo que pagamos es el costo de una aproximación, es más aproximado o es aproximado, no es el valor exacto, porque el valor exacto no lo puedo resolver, pero lo hago más fácil. Entonces resuelvo un flujo de un fluido de manera aproximada en base a las consideraciones y puedo hacer la solución de la ecuación. De acuerdo completamente en el tema de las consideraciones. De hecho, se me ocurre la pregunta que no sé qué opinión tengan sobre mí respecto de cómo voy impartiéndoles o tratando de ayudar con la información de la materia. Pero me gustaría escuchar su opinión acerca de la espada del augurio. Pues yo creo que, bueno, en mi opinión y de forma personal, yo creo que todavía tengo que afilarla yo un poquito más, porque hay momentos en donde puedo visualizar la gran mayoría de los, por ejemplo, consideraciones, que es de lo más importante en el problema, pero, pero si me falta o me falla algún detallito que no estoy viendo, que es ahí cuando me empieza a fallar la espada, me empiezo a trabar en la deducción de las ecuaciones y me quedo así como que, ¿qué onda? Sí. Y me pongo a reflexionar mucho sobre eso, pero pues, me toma tiempo. Y en el examen, pues eso me afecta. Sí. Híjole, ¿qué opinión me agrada, Martín? Me agrada la opinión que tienes y no digo que por ello, pues no tome en cuenta lo que me dices de que faltan algunas cosas allí por entender con claridad. Sin embargo, siento que sí hay una oportunidad de ir comprendiendo de fondo lo que nos implican las ecuaciones, porque no es tan sencillo verlos a la primera. Sí, te diría que cuando me dijiste, me falta afilarla, estaba pensando en decirte que mejor no la afilaras, que lo que podría hacer era limpiarle el ojo del augurio, pero da igual, ¿no? La expresión al final de cuentas, una u otra va en el mismo sentido. Sin embargo, también sé que limpiarla o afilarla o hacer ese procedimiento para identificar esas consideraciones que de repente nos toman tiempo y de verdad que toman tiempo, siento que vas por un buen camino. Y te lo digo de manera particular porque eres quien me está opinando. Me gustaría escuchar las opiniones de todos los demás. Ah, va a tomar tiempo. Así va a ser esto, ¿no? Las ecuaciones no se comprenden a la primera, es necesario. Sin embargo, sí me gusta tratar de dejar bien enraizado el cómo, el cómo nacen las ecuaciones y qué es lo que implican las mismas y que con el tiempo, dependiendo de a lo que ustedes se dediquen de manera profesional, si es que les llama la atención el área térmica, termofluidos, pues bueno, hay una oportunidad, ¿no? De seguir entendiéndolas. Pero es un proceso que llevará tiempo, ¿no? Me agrada escuchar la opinión.
Si fuera posible escuchar alguna otra, adelante, alguna otra opinión. El micrófono está abierto. Pero voy a seguir avanzando para escribir justamente dichas ecuaciones, ahora de momento lineal, y hacer un enlace con lo primero, de tal manera que la ecuación de la segunda ley de Newton del movimiento, pues es fuerza igual a masa por aceleración, algo que aprendimos hace mucho tiempo, ¿no? Podría decir incluso que desde el kinder aprendemos estas cosas. Esas ecuaciones, pues para una partícula se ven bastante bien. Si la queremos decir de manera mucho más elegante, pues podemos decir que el cambio del momento lineal con respecto del tiempo es igual a la suma de todas las fuerzas. Pero cuando hablamos de un flujo de un fluido, ya no es tan sencillo aplicarla, y me refiero a aplicarla porque la ecuación ya no se parece a eso de allí, o resulta una cosa mucho más rara o hasta sin parecido, ¿no? Voy a escribirla aquí. En la dirección X, la parcial de U con respecto del tiempo más U parcial de U con respecto de X. Conforme voy escribiendo esto, debo de estar imaginando a qué se refiere cada término. Y muy probablemente, pues nos cuesta trabajo todavía dejar de ver una expresión matemática y ver la física del fenómeno que se está desarrollando aquí. Yo lo veo, pero ¿será que he logrado, pues a lo mejor limpiar ese ojo, afilar esa espada, ¿no? Que ha sido pues parte de un proceso. Profe, perdón, Pero en el segundo término, bueno, en el penúltimo que escribió no es DU. ¿verdad? Me interrumpa. Sí. Sí, es cierto. Entre que voy pensando, hablando y demás, y voy escribiendo cosas allí inadecuadas, que bueno, María, sí te identifico bien, ¿verdad? Sí. ¿Me lo dices porque tenías allí a la mano algo o porque tú lo alcanzaste a ver así? No, porque yo lo alcancé a ver ya. Esto se me pegó. Perfecto, perfecto, muy bien. Eso es justamente lo que estamos buscando. Incluso aquí me falta un negativo. Más la viscosidad que multiplica a la segunda derivada parcial de U con respecto de X, más la parcial segunda de U con respecto de Y, más la parcial segunda de U con respecto de Z, que viene a ser el laplaciano de la velocidad en esa dirección, multiplicado por la viscosidad, y que incluso esto me podrían decir se llama, no logran identificarlo. La fuerza de fricción, ¿no? Perfecto, fuerza de fricción, más la densidad por la gravedad en X. Así, ok. Muchas gracias, me parece que vamos avanzando bien, o sea, aunque de repente no todos me opinan, pero no es lo mismo ver esta ecuación que ver esta de aquí. Si yo empezara hablándoles de estas ecuaciones y les dijera, miren, este es el término que se llama así, y miren, este es el término que se llama así, y no hiciera la deducción, me da menos tiempo a razonar de dónde viene cada cosa. Por eso es que gasto ese tiempo en la deducción, y que requieren ustedes no solamente el espacio en el que trabajamos aquí, sino dedicarle algo más para que se pueda ir comprendiendo. Hablar de esta derivada material o derivada sustancial, hablar de por qué la ecuación está escrita de esta manera, pues debe de ser algo que les parezca ya más cotidiano, ¿no? Voy hablando esto mientras que escribo la ecuación en la siguiente dirección, porque voy a hacer una consideración ahora, justo al tema que corresponde a la ecuación de Euler. Otro asunto muy importante, Euler. Aquí V con respecto de Y, más la parcial segunda de V con respecto de Z, más la densidad por la gravedad en Y. Ahí está. Y luego escribo la de Z de una vez, la parcial de W con respecto del tiempo, más U
parcial de W con respecto de X, más V parcial de W con respecto de Y, más W parcial de W con respecto de Z. Esto es igual a menos el gradiente de presión en la dirección Z, más la fuerza de fricción en esa dirección también. Corresponde al laplaciano, matemáticamente es el laplaciano. A veces es como... Si no lo comprendemos físicamente, pues no dejamos de ver más que puras derivadas parciales y no le entendemos nada. Y entonces allí luego mi pregunta de qué opinaban acerca de las ecuaciones es porque muchas de las veces vemos solamente el mar de las derivadas parciales y no nos dice nada, pero si lo vemos así, pues nos perdemos. Tenemos que verlo de manera separada, identificar cada término, y eso viene en el proceso de deducción porque todo nació aquí. Fuerza igual a masa por aceleración se transformó en esto. Ok. Me gustaría preguntar, y sobre todo porque voy a enlazar este tema con la dimensionalización de las ecuaciones, en la pregunta de qué unidades tiene este término. Newton sobre metro cúbico. Bueno, en sistema internacional. Ok, sí, perfecto, así, y además me agrada que lo refieras tan preciso como eso, ¿no? De forma general podemos decir que es unidades de fuerza sobre unidades de volumen. ¿Te lo grabaste de memoria o lo estás alcanzando a visualizar ahí? No, sí lo visualizo, profe. Perfecto, muy bien. Ok. Y entonces, como esa espada que tienes te da la oportunidad de visualizar, ¿me podrías decir este término qué unidades tiene? Esa es velocidad. No, ese Unidades de... es velocidad sobre metro. O sea, es 1/segundo. Hertz. Bueno, uno entre tiempo. Uno entre tiempo, sí. No hay que mandarlo a los hertz porque después nos podemos confundir con otra situación. Mejor lo dejamos en 1/segundo porque afortunadamente el término no solamente es una derivada o un gradiente de velocidad, porque básicamente es eso. Está en rojo, es un gradiente de velocidad. Está en realidad multiplicado por una velocidad que las unidades de lo que tengo marcado en el círculo verde son Aceleración. unidades de aceleración de forma muy general. Perfecto. Ok. Entonces alcanzamos a ver que estas ecuaciones tienen unidades. Esto lo voy a guardar porque lo requiero para mi siguiente tema, que es la dimensionalización de las ecuaciones. Aquí, tal vez si pregunto, si alguien no logra comprenderlo, pues no me van a decir, ¿no? Pero en la medida de lo posible traten de engancharse si es que hubiera alguien por ahí que no logra ver lo mismo que me van contestando. Preocúpense, pero más que preocuparse, dedíquenle tiempo para que vaya saliendo las cosas y traten de preguntarme, yo creo que por allí los que me han consultado alguna vez, he tratado de contestarles, pues puedo hacer lo mismo para todos, pero no todos me preguntan. Bueno, voy a lo siguiente ahora. Este término ya me lo dijeron, pero quisiera preguntarlo nuevamente. Este término corresponde a La fuerza de fricción. la fuerza de fricción. Ok, lo voy a subrayar, porque aquí estoy enlazando mi siguiente tema. Y los demás ya no los pregunto, pero ya me doy la idea que si los identifican con claridad. Esto corresponde a la fuerza de fricción. Probablemente hacer el análisis de las unidades no sea tan suficientemente claro o mental a hacerlo, pero probablemente no, también es posible hacerlo, ¿no? Porque no es muy complicado las unidades de aquí, luego las unidades de acá y ver qué unidades tienen, que si estos son manzanas, pues esto tiene que ser manzanas. Fuerza de fricción. Y entonces aquí ponemos un tema. Para un flujo
ideal no hay fuerzas de fricción. Lo cual implica que la viscosidad es despreciable. Para que se graben más esto, les voy a preguntar acerca de algo despreciable. Y piénsenlo no en términos matemáticos o físicos. Identifiquen el concepto despreciable. Ojalá que lo tengan en la mente asociado a algo que les cause justamente despreciable. O sea, es una palabra fea, ¿sí o no? O sea, despreciar algo. Imaginen entonces ahora que justamente estamos diciendo que la viscosidad es despreciable. Imaginen un fluido con viscosidad despreciable. ¿Pueden tenerlo en la mente, ese fluido con viscosidad despreciable? Sí, profe. A ver, explíquenmelo. Yo lo visualizo como, por ejemplo, si tuviéramos este fluido en un vaso, al momento de arrojarlo o verterlo en un plato o en algún otro recipiente, por así decirlo, el fluido se mueve completamente hacia fuera del vaso, no dejando nada en él, y se mueve de forma a lo mejor uniforme, porque no existe una fricción entre el fluido y el vaso. Sin embargo, existen partículas de fluido que están en contacto con la superficie del vaso, pero existen partículas de fluido en contacto con otra partícula de fluido, y debemos de alcanzar a ver que esto está relacionando un elemento diferencial de fluido que está en contacto con otro elemento diferencial de fluido, y implica que no hay esa fuerza aplicada simplemente porque este término no existe. O sea, y mucho de lo que me dijiste está correcto, y de hecho, pues es una opinión bastante profunda, pero me gustaría que lo vieran todavía mucho más sencillo. Imaginar un fluido con viscosidad despreciable. Imaginen, bueno, es que no sé, Pues, profe, yo prácticamente me imagino como un gas. Es algo que no se pueda pegar con nada. ok, tienen menor viscosidad, pero no necesariamente es eso. Mira, quiero ser todavía, a ver si más drástico en que se nos quede esta información. Imaginar una persona, bueno, no una persona, porque eso no me gusta, un motor sin un carro. Un carro sin un motor. ¿Sí están imaginando el carro sin motor? Sí, profe. Sí, profe. Tengo aquí enfrente un libro sin hojas. Sí lo están tratando de imaginar. Sí, profe. Una computadora sin su procesador. ¿Existiría una computadora sin su procesador? ¿Un libro sin hojas? ¿Se seguiría llamando libro? ¿Se seguiría llamando computadora? ¿Se seguiría llamando carro? ¿Sí me explico?
sea, lo que nos trata de decir es que prácticamente si el fluido no tuviera viscosidad, no podría juntarse, sería pues, cada, no sé, molécula por separado. Lo digo todavía más drástico, va por ahí, ya vamos acercándonos a esto que quiero llegar. Un fluido sin densidad o de densidad despreciable. ¿Qué implica que un fluido no tenga densidad? Pues que está todo disperso, o sea, la masa es casi nula, ¿no? La masa es casi nula. O sea, bueno, ¿Que yo no me lo existe? imagino, por ejemplo, si soltamos X gas a la atmósfera, pues se va a esparcir tanto que básicamente en todo el volumen tan grande que hay, pues la masa va a ser muy pequeña comparado con el volumen. Ok. Y aún así existiría un valor de densidad, aunque sea muy pequeño, pero existiría. Sin embargo, justo me dijeron la palabrita mientras ibas desarrollando esta opinión que me parece muy adecuada. Me dijeron, no existe. Ahora entonces, ¿podrá existir un fluido sin viscosidad? No, No. No se puede, no se puede. No se puede, o sea, es una propiedad inherente de los materiales fluidos. Viscosidad existe porque existe. Puede ser muy pequeña como en el caso de los gases y lo visualizaron bastante adecuado. Sin embargo, ¿sí? Si hacemos que esta consideración, o sea, imagínense la fuerza de la consideración, o sea, tiene decir que un fluido no tiene viscosidad. ¿Sí? Viscosidad despreciable, o sea, es que es algo demasiado, pues no sé, drástico, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a decir que un fluido no tiene viscosidad? Pues sí, voy a decir que un fluido no tiene viscosidad. Y lo que es más, durante muchos años, se ha diseñado en función de esto. Y ustedes que están dentro del área aeronáutica, para poner ejemplos del área, ¿no? Los aviones se diseñaban en función de decir que la viscosidad, pues, era despreciable. Pero ¿cómo voy a decir que la viscosidad es despreciable? O sea, es que quito todo el concepto de capa límite que ustedes ya me identificaban, que lo del vaso, el agua y demás, o sea, pues sí, así de drástico es eso. Bajo esta consideración, entonces, voy a escribirlo. O sea, esto es una posibilidad muy utilizada. Bajo esta consideración, el flujo, ya dije aquí flujo ideal, ahorita lo subrayo, bajo esta consideración, el flujo se gobierna por la ecuación de Euler. O sea, Euler es el que dice, a ver, sí, señores Navier-Stokes y que bla, 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 y miren, ¿sabe qué? A mí me vale. Yo no voy a considerar la viscosidad. Tal vez aquí debía haber hecho una reducción de la forma elegante en la manera compacta de dichas ecuaciones. Lo podría agregar, no sé si a ustedes les ayude en sus notas que vayan haciendo, pero sobre todo para hacer la anotación de las ecuaciones de Euler, voy a ponerla de forma compacta. Voy a poner aquí que ρ multiplica a la derivada material del vector velocidad y que esto es igual a menos nabla de P más la viscosidad por nabla cuadrado del vector velocidad más la densidad por el vector gravedad. Así de sencillo. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes. Y quería ponerlas de esta manera, pero yo sé que no tienen el mismo impacto que lo que vemos aquí arriba.
Porque pues, aquí todavía se me puede perder más. Claro, cuando ya las manejo de manera un poco más, con mayor claridad, que mi espada ya está afilada, que el ojo ya está bien, bien limpio, entonces alcanzo a ver que esto es la masa sobre volumen, o sea, la masa por la aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas. ¿Qué tipos de fuerzas? Fuerzas de superficie debidas a presión, debidas a fricción, y fuerzas de cuerpo. Es bien sencillito, no hay gran chiste. Es exactamente lo que tengo yo aquí arriba. Claro que cuando desdoblo todo esto, pues es esto de aquí arriba. Y además las veo de forma sencilla en el caso de las coordenadas cartesianas. Si las pongo en coordenadas cilíndricas o esféricas, pues parecen más aparatosas y sin embargo siguen siendo lo mismo. Nada más por el tipo de coordenadas que se manejan, que se vuelven un poquito más extensas. Pero complejo no lo es. Y me refiero complejo en estructura. Imposibles, difíciles, imposibles de resolver, sí. No hay matemáticas en el mundo que puedan resolver estas ecuaciones. Y si no, seguritos $1.000.000 y pues se vuelven famosos para siempre. Inmortales, ¿no? Y pues allí nada más se acuerdan de mí. Digo, que no se olviden, ¿no? Que algún día las estuvimos estudiando aquí. Bueno, si hacemos esto de que la viscosidad es despreciable, o sea, digo, vaya, o sea, estaría queriendo imaginar que un fluido no existe. Y aún así, vamos a eliminar este término y vamos a imaginarlo tal vez como Martino lo iba exponiendo, que se puede mover el fluido, se puede mover y no tiene resistencia alguna. Si esto es así, entonces las ecuaciones de Navier-Stokes se transforman en una ecuación de Euler que sería ρ, que multiplica a la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo, igual, la derivada material del vector velocidad, igual a nabla de P más la densidad por la gravedad. Así. Esto es la ecuación de Euler. Es una ecuación que también nos requiere una atención importante, porque después de esto vamos a deducir las ecuaciones la ecuación de Bernoulli, que también es muy poderosa y nace justamente, no sé si nace aquí, de hecho creo que no se deduce de las ecuaciones de Navier-Stokes, se puede deducir, sin embargo, Bernoulli, con todo el poder que logró desarrollar, digamos, dentro de su pensamiento, escribió una ecuación muy poderosa. También con muchas restricciones, pero que ayuda a entender de manera aproximada muchos fenómenos. Voy a abrir ahora mi libro de fluidos para revisar algunas cuestiones de lo que voy a hablar sobre la ecuación de... Aquí nos habíamos quedado la vez anterior. Más adelante, ya cuando estemos en un octavo semestre, hablaremos de CFD. Y aquí ya quieren meter una introducción, este libro, todas las ecuaciones que estuvimos revisando. Me parece que flujo incompresible. Sí, exactamente. Aquí está. Ecuación de Euler. Miren, las mismas mentiras que les voy platicando están aquí. En un siguiente capítulo, después de la parte introductoria de las ecuaciones de momento lineal para un flujo sin fricción. ¿Qué es un flujo sin fricción? Ecuación de Euler. ¿Qué es eso? Esto de aquí. Aquí la tengo como tal, ¿no? Aquí está. Para el caso de... Bueno, voy a seguir platicando algunas cosas de aquí. No creo que no me pueda poner a hacer la deducción para no gastar demasiado tiempo, esperando que ustedes me sigan en esto, ¿no? Tengo esta ecuación, donde el fluido es no viscoso.
¿sí? Entonces, esa ecuación de momento, pues la podemos escribir ahora de esta manera. La derivada material, no sé si lo alcancen a ver aquí, que el término de esta derivada, la masa por la aceleración igual a la suma de estas dos fuerzas, y luego la derivada material se compone de 4 términos, que sería la aceleración local y la aceleración convectiva. 5-10. ¿Me logran ver esta ecuación, digamos, de manera desplegada, aunque aquí no lo está así? Sí. ¿Sí? Ok, es lo que escribimos aquí nosotros. Si hablamos en el sistema en coordenadas cartesianas, sería todo el lado izquierdo de estas 3 ecuaciones, básicamente. Bueno, no estamos multiplicando la densidad. La ecuación de conservación de la masa, pues nos dice que nabla punto velocidad es igual a 0. Aquí lo debe decir, la ecuación de conservación de la masa. Entonces, las 3 ecuaciones escritas de Navier-Stokes para un flujo no viscoso serían estas de aquí. ¿Sí? Ahora, si consideramos que la gravedad solamente actúa en la dirección menos z, o sea, orientamos nuestro sistema coordenado, pues todavía esto se vuelve más, digamos, más sencillo. Podemos escribir las mismas en el sistema coordenado radial, cilíndrico, para ser más completo. Luego, esta ecuación de Euler, esta implica que hay un movimiento de una partícula que tiene una componente en X, una componente en Y, una componente en Z. Pero luego, si reconozco que existen, y aquí es justamente la deducción de la ecuación de Bernoulli, si reconozco que existen líneas de corriente, una línea de corriente es, digamos, la trayectoria tangente al vector de velocidad que va marcando justamente el flujo del fluido. Entonces, en lugar de tener un sistema coordenado que sea X, Y, Z, voy a decir que hay una coordenada, una sola coordenada, que es una coordenada S. No sé si esto me lo puedan identificar o necesito explicar algo un poco más grande que eso. Ustedes díganme. ¿Me identifican una coordenada, un sistema coordenado de una sola dirección, pero una dirección, pues no sé si decirlo, un poco rara, o no es rara, pero de momento también pareciera que, como no estamos del todo habituados, a veces pareciera así. Tengo un sistema coordenado X, Y y Z, que incluso lo podría orientar de manera diferente para que fuera Z hacia arriba y que me coincida con lo que en el libro está colocando. A ver, me borra todo. Bueno, ahorita lo quitamos. Voy a poner entonces que esto sea X. Lo voy a quitar porque no me deja, es más fácil hacerlo otra vez. Así. Este sería X, este sería Y este sería Z, para que sea un sistema coordenado dextrógiro que implica la regla de la mano derecha, X, Y, Z, ¿no? Sí, la regla de la mano derecha. Entonces, aquí podría tener yo un vector de velocidad, a ver si logramos imaginarlo en el espacio, un vector de velocidad que pudiera tener, no sé si lo alcancen a ver, que pueda tener una componente, lo pongo desde el origen para que sea todavía mucho más fácil de visualizar, así, que este está apuntando hacia un lugar que se encuentra, digamos, en el primer cuadrante de este sistema, y que sería optante, ¿no? Porque son en 3 direcciones. Tiene una componente en X, o sea, esto está por acá. Si hago una proyección, podría escribir justamente eso. Voy a imaginarla, para que se logre ver. Voy a poner aquí un vector con sus componentes. Voy a ponerlo así. Y entonces, este sería, para acá sería la componente
O sea, esto sería U, esto sería V, y luego del otro lado, pues tendría que colocar el valor de Z, digamos así. ¿Sí? O sea, son la proyección de las tres componentes. Muy bien. Ahora, a ver si me sale, y tengo la siguiente idea. Este vector de velocidad, muy generalizado, esto es un vector de velocidad. Pero en realidad esto pues, se va moviendo en el espacio, X, Y, Z. Ahora, en lugar de tener tres coordenadas, la trayectoria que siga esa partícula de fluido es una trayectoria tan arbitraria, muy como sea, de tal manera que pudiera ponerla así. Y esta es mi coordenada S. Esta es mi coordenada, solamente tengo una dirección en un sistema coordenado y esa dirección es la trayectoria que sigue la partícula. Con lo cual dejaría de tener tres direcciones o tres componentes para determinar un vector de velocidad. Es una única coordenada que me define la dimensión. Es esa coordenada S. Si esto es así, podría entonces escribir una ecuación, digamos la deducción de la ecuación de la segunda ley de Newton, donde pueda estar desarrollando cada uno de los términos que aparecen en dicha ecuación, sin considerar a la fricción. Este término implica, junto con los dos primeros del lado izquierdo, implican las fuerzas de presión. Luego implican las fuerzas de cuerpo, menos, aquí. Ahorita lo veo en el diagrama, aquí lo tienen. Y luego sería igual a la masa por la aceleración. Dejaría de tener todo el tema de las derivadas, de la derivada material que implica 12 términos, por un término mucho más sencillo. La aceleración tiene dirección S. Así de simple. Sería esto de aquí. Lo ponen en un sistema coordenado que esté proyectado X de forma perpendicular al plano de la pantalla. Entonces tengo X y Z, me coincide con lo que expliqué ahí arriba. Tengo una partícula de fluido que se mueve a lo largo de una coordenada S, es una coordenada curvilínea, para expresarlo de forma general. Entonces este movimiento pues va a tener, si no tomo en cuenta las fuerzas de cuerpo, perdón, las fuerzas de superficie debidas a fricción, o sea, flujo no viscoso, entonces solamente voy a tener dos tipos de fuerzas, una debida al campo gravitacional y otra debida a los cambios de presión. Aplico en un elemento diferencial de volumen, aplico las fuerzas que están ahí. En este caso, a diferencia de lo que hicimos con las coordenadas cartesianas, vamos a considerar que las fuerzas de presión únicamente las voy a considerar y van hacia adentro del elemento, teorema de Pascal. Y además las ponemos en términos de la expansión en series de Taylor, truncadas en términos de orden superior. O sea, una presión por un área, ¿sí? Me daría la fuerza que está actuando en cada una de las caras. Recuerden, esto tiene una dimensión perpendicular también en la parte perpendicular al plano de la pantalla, que sería una coordenada... no sé, déjenme pensar cuál es la que le están asignando. ¿Por qué? Primero, porque hay una coordenada que va a lo largo de S y perpendicular a S existe una coordenada N. Esta S siempre también la referimos como una tangente, porque una línea de corriente justamente es eso. Entonces hay una línea tangente que de hecho es la dirección del vector velocidad. Y perpendicular a ella existe una dirección normal, por eso está esta N. N, pues es X, justamente perpendicular es X, es el que no identificaba, ¿sí ven? De N, de X, perpendicular, o sea, tengo S, N y perpendicular está X, aquí se ve en este sistema coordenado. Aplicando entonces el mismo principio de sumar fuerzas, una fuerza va en la dirección positiva de S, aquí está, otra va en la dirección negativa,
Esto nada más para la coordenada a lo largo de la dirección S. Y luego la fuerza de cuerpo, que debe de ser una componente según esta orientación, o sea, que lo que tenga de desviación, digamos, la coordenada curvilínea S respecto de la horizontal, que sería un ángulo beta trazado aquí, pues me daría la parte que es la componente de la fuerza de cuerpo. En este caso es la gravedad por el seno de beta, que es la componente únicamente a lo largo de S, multiplicado por la masa, que sería en este caso la densidad por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen es ds de n, que es la parte normal, esto es de n, esto es de s, y de x, que está perpendicular al plano de la pantalla. Igual a la masa por la aceleración. La masa por la aceleración sería densidad por el diferencial de volumen por la aceleración a lo largo de esa dirección. O sea, es la misma ecuación de la segunda ley de Newton. Por eso es que la escribí también en mi cuadernito, porque de allí parte todo. Todas nuestras ecuaciones nacen en esto, segunda ley de Newton. No hay que perdernos en el proceso, como bien nos lo decía Martín, hay que estar bien atentos. Entonces, pues bueno, yo no lo estoy escribiendo para no gastar demasiado tiempo, pero la idea es que al hacer esta aplicación de fuerzas igual a masa por aceleración, aquí hacer una reducción, nos damos cuenta que esta P se elimina, que esta ds aparece sobre 2 y que nos va a quedar ds de n de x, un medio nos aparece también de la misma manera que en otras veces, la suma de dos medios pues nos da un entero y sería el gradiente de P con respecto de s. Todo va a quedar entonces multiplicado por diferencial de volumen, de tal manera que podríamos eliminarlo y nos queda esta cantidad. Si dividimos todo sobre la densidad, no sé si aquí me sigan en esta parte, ¿no? Podría llevarme esta ecuación para que la vieran junta, en el cuadernito acá, de este lado, que veamos las dos ecuaciones. Ahí está, y luego al hacer las operaciones, pues nos queda... Si en algo se quedan por allí perdidos, como por ejemplo la deducción de la componente de la gravedad en la dirección S, pues igual será cuestión de revisarlo. Ustedes me avisan si necesitamos ponerle atención. Se reduce a esto. Hay dos fuerzas que son una de superficie debida a presión, una de superficie debida a, perdón, una de cuerpo y la aceleración. Dividimos todo sobre la densidad. Obviamente también sobre el diferencial de volumen. O sea, pasamos ρ de S de n de x para el otro lado y pues obviamente se eliminó todo esto y nos queda esa ecuación así. Luego, la aceleración la ponemos en términos de una derivada material, porque ya sabemos que es un elemento de fluido. Entonces, aquí nos va a quedar pues más sencillo esta derivada material, porque ahora solo va a aparecer, no tengo tres coordenadas, tengo solamente una. Entonces me va a quedar la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, más la parte convectiva, que sería el mismo vector velocidad por la variación de la velocidad en esa dirección. Esto es todo lo que tenemos. Una consideración bien importante aquí. Para flujo estable, implica que no hay variaciones con respecto del tiempo. Tal vez me conviene llevarme algunas expresiones para ir haciendo la escritura de la intención que tengo en esta ecuación de Euler, ¿sí? AS corresponde a eso. Ok, bueno, entonces estoy de acuerdo, lo sustituyo y entonces me da esta ecuación de aquí. La coloco y me da esta ecuación. Ahí está, es la misma, o sea, sigo el mismo procedimiento. Sustituyo. Y aquí es donde pongo esa nota. ¿Por qué quiero escribirla? Porque viene justo con una que está por acá. Viscosidad despreciable. Aquí ya estoy considerando viscosidad despreciable, nació desde la deducción. Para estado estable. Para estado estable tenemos que... Esta ecuación quedaría únicamente como... bueno, y además dice despreciando las fuerzas de
las fuerzas de cuerpo. Voy a anotarla ahorita también, entonces, esa no me gustaría ponerla, pero voy a tener que ponerla. Para estado estable, porque la ecuación está escrita así, para estado estable y despreciando las fuerzas de cuerpo, pues llegamos a una ecuación todavía más reducida, que es esta de aquí. Y despreciando fuerzas de cuerpo, tengo esta ecuación. Pero aquí es una ecuación diferencial, todavía vamos a hacer algunas adecuaciones. Ahora trabajamos una ecuación en la siguiente dirección, que sería la dirección n. ¿Sí? Todo esto fue en la dirección S. Vamos a ver dónde lo dejo marcado. Aquí está. La ecuación de movimiento en términos de la coordenada S es todo esto que estamos escribiendo. Llegamos a esta ecuación, a la 6,4b. Luego, para la dirección n, aquí está, para un elemento de fluido, la dirección n, o sea, la ecuación de movimiento en esa dirección, sería esto de aquí. Aquí es importante notar que, por ejemplo, la aceleración es debida a la curvatura que pueda seguir esta trayectoria, porque voy a poner esta imagen. La partícula se va moviendo a lo largo de esto. Se puede acelerar, o sea, se puede mover de manera acelerada a través de esta trayectoria, pero justamente si fuera una velocidad constante y al tomar una curva aparece una aceleración en la dirección normal, perpendicular a la trayectoria. Esa aceleración es la que se debe de tomar en cuenta aquí, que es esta AN. Esa AN, pues, corresponde a la velocidad al cuadrado, la velocidad tangente al cuadrado sobre el radio. Va en la dirección, voy a regresar, bueno, aquí en el diagrama lo veo porque el negativo, porque si estamos pensando que lleva esta trayectoria así, entonces la dirección perpendicular, o sea, n, la dirección normal, estaría hacia afuera de la curvatura. Sin embargo, una partícula que se mueve en una trayectoria curva, aunque se mueva a velocidad constante, nada más por el hecho de entrar en una curva, toma una aceleración hacia el centro. Y esa es la razón por la que aquí aparece un negativo. Menos de aquí, dirigida hacia el centro. Haciendo la sustitución de esta ecuación en la parte de arriba, pues llegamos a esta expresión que para estado estable, en un plano horizontal, implicaría una ecuación como esta. De aquí, vamos viendo. Bueno, de aquí con estas dos ecuaciones, que sería la 6,5 y la 6,4, estas dos ecuaciones serían las ecuaciones de Euler a lo largo de una línea de corriente. Y esto implica la dirección S y la dirección N. Si seguimos lo mismo, pero ahora integramos la ecuación de Euler a lo largo de la línea de corriente, ¿sí? O sea, la ecuación 6,4, aquí está, miren, ecuación 6,4. Si la integramos a lo largo de la línea de corriente, y por eso es que acá me parecía raro, ¿no? Cuando dije, ay, a ver, no me agrada esta parte que está aquí. Despreciando las fuerzas de cuerpo, tenemos esta. Ya no escribí la de la dirección N, pero ustedes si pueden, hagan el resumen y pónganlo ahí en sus notas. Para yo irme a esta parte, ¿no? Que cuando tenemos esta ecuación de aquí, en estado estable, implicaría únicamente quitar este término de aquí, la derivada de b con respecto de t, y entonces integrarla. Aquí está. Nada más quito. Para estado estable, quito eso. Y lo que vamos a hacer es integrar esa ecuación de Euler, esta ecuación de Euler. Si la integro, entonces voy a integrar aquí a lo largo de S,
voy a integrar este término también a lo largo de S. Aquí me quedaría, o sea, pongo la integral y pongo un diferencial de S, pongo la integral, un diferencial de S, pongo la integral y un diferencial de S. De tal manera que me queda, pues cada uno de los resultados, aquí la parcial de P con respecto de S por ds integrado me quedaría, o bueno, nada más el término que tengo que integrar es el diferencial de P, el diferencial de Z y el diferencial de B. Los integro, ¿sí? Y me quedaría, bueno, este es el primer resultado, aquí nada más de haber multiplicado, digamos, por ese diferencial de S, toda la ecuación. Tengo esta primera expresión, ¿sí? Esta V es la misma que está aquí. Aquí solamente es dB por ds. O sea, lo único que estoy haciendo es poner por un ds. Pasamos todo del lado izquierdo. Ahora sí aplicamos la integral. Y entonces al integrar nos quedaría pues desde un punto 1 hasta un punto 2, o dejo una integral indefinida de tal manera que pues al dejarla indefinida pues tendría que agregar una constante. Integro esto y me queda la siguiente expresión, que es P sobre la densidad, o sea, la presión sobre la densidad, más V cuadrada sobre 2, más G por Z, que fue el resultado también de esta integral, igual a una constante. ¿Qué tenemos que poner en atención para la ecuación de Bernoulli? Voy a poner lo siguiente. De la ecuación de Euler en estado estable, de la ecuación de Euler en estado estable, para la dirección S, me queda esto de aquí arriba, menos 1 sobre ρ, menos 1 sobre ρ, la parcial de P con respecto de S, menos G por la parcial de Z con respecto de S, menos G, la parcial de Z con respecto de S. Esto es igual, en estado estable nomás me quedaría V por la parcial de V con respecto de S. V parcial de V con respecto de S. Recuerden, esto está a lo largo de una línea de corriente. Por lo tanto, esta V no tiene como posibilidad de decir, es una U, es una V, es una W, ¿no? Es una V que va a lo largo de la línea de corriente, o lo que es lo mismo, como la magnitud del vector velocidad que teníamos para un sistema coordenado X, Y y Z. Claro, aquí sigue siendo, digamos, un vector, pero no le ponemos el carácter vectorial porque esta velocidad se dirige exclusivamente a lo largo de una línea de corriente. ¿Por qué exclusivamente? Porque es la definición de la línea de corriente. Línea de corriente es la línea tangente al vector velocidad. Por lo tanto, siempre lleva esa dirección, siempre lleva en dirección S. No es necesario que lo pongamos. Quiero preguntar, ¿cuál es la restricción de la ecuación de Bernoulli? Perdón, de la ecuación de Euler, ¿cuál es la consideración? Que la viscosidad es despreciable. Viscosidad despreciable, flujo no viscoso. Muy bien, entonces voy a poner ahora aquí ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Es un recorrido en la deducción muy sencillo y tal vez muy desordenado de mi parte, pero era necesario al menos verlo de esta manera. Las voy a poner en rojo porque son importantes y quiero que se lo graben, porque me ha tocado ver que terminamos como ingenieros y no entendemos ni siquiera a veces Bernoulli. Este es una U, no vayan a... Aquí lo escribí. Ahorita lo borro. Primero, esta ecuación de Euler la hemos acotado a una consideración importante, esa que tengo en azul. ¿Cuál es esa consideración?
Que se considera solamente en la dirección, en la coordenada S. Sí, antes de esa también otra consideración. Estado estable. La viscosidad está estable. Ok, entonces voy a anotar esa, pero además voy a poner aquí consideraciones. Pónganlas en rojo ustedes también. Estado estable. Número 2. Ya teníamos una consideración para estas ecuaciones acá arriba. Voy a regresar hasta las ecuaciones de Navier-Stokes. Aquí. ¿Recuerdan una consideración importante que hicimos para llegar a... Y les voy a referir, aparecía un término que era como 2/3 de la viscosidad por nabla punto velocidad. ¿Recuerdan ese término por allá cuando íbamos haciendo la deducción de las ecuaciones? Sí, profe. ¿Cuál es? El término que tenía esa el de 2/3 de la viscosidad. No que me digas el término, sino ese término que había por ahí en 2/3, que luego nos quedó en 1/3, ¿por qué lo desaparecimos? Por Vaya que no lo reducir. reducir, pero redujimos y llegamos a 1/3, y luego así simplemente hicimos una fosa y desapareció. Lo disolvimos en ácido. ¿Qué le hicimos? Creo que lo tratamos a fluidos incompresibles. Ok. No sé si lograron ir a la nota donde lo pusimos, lo recordaron ahorita, independientemente de cuál haya sido la manera de que me lo mencionan. Eso es, flujo. Las ecuaciones que tengo allá arriba de Navier-Stokes tienen una restricción. Flujo incompresible. Aquí voy a poner estado estable para que no se me pierda que la parcial con respecto del tiempo es igual a 0. Y en el flujo incompresible quiere decir que la densidad es igual a constante. Y luego una siguiente restricción, voy a ponerlas en este orden, aunque no necesariamente son el orden en el que las hemos mencionado. Pero luego, como estamos hablando de la ecuación de Euler, entonces la primera restricción pues es que Euler considera un flujo no viscoso. Flujo no viscoso. Y entonces esto es importante porque aquí estaría diciendo que la viscosidad es igual a 0. Prácticamente eso diría, flujo no viscoso. Y luego la consideración número 4, que también ya me la mencionaron, y es que la ecuación de Bernoulli aquí, para poder llegar a la ecuación, perdón, la ecuación de Euler, para poder llegar ahorita a escribir la ecuación de Bernoulli, tiene una implicación que esta ecuación está... Una A lo línea largo de una línea Es de este. corriente. Se combinaron allí los audios, pero escuché uno que me dijo, flujo a lo largo de una línea de corriente. Flujo a lo largo de una línea de corriente. Aquí más voy a poner por no dejar. La línea de corriente es una coordenada curvilínea generalizada que pues cumple esa función, o sea, simplemente me dirige en una dirección, pero esa dirección es curvilínea. Muchas de las veces creo yo que estamos muy acostumbrados a que los sistemas coordenados solamente pueden ser sistemas coordenados rectangulares, pero no necesariamente, y a veces ponemos un sistema coordenado en un plano, a veces un sistema coordenado unidireccional. Si pensamos en el sistema coordenado unidireccional, pero en una línea recta, pues bueno, es fácil, lo hemos manejado desde el kinder, ¿no? A través de rectas numéricas.
nos vamos extendiendo en un plano, nos extendemos al espacio cartesiano, luego nos extendemos en el sistema coordenado cilíndrico o incluso el esférico, que no son muy útiles, pero luego más adelante podemos hablar de un sistema coordenado curvilíneo, que podría ser cartesiano. Curvilíneo, pues implicaría algo como lo que acabamos de mencionar ahorita, ¿no? Una coordenada S, perpendicular a S siempre existe una N, una coordenada normal, y luego perpendicular al plano que tracen S y N, pues entonces tendríamos una siguiente coordenada que el libro le llama X. Entonces, lo que no quiero que nos perdamos es que S representa la trayectoria de la partícula que se iba moviendo. Esta de por aquí, donde la dejó aquí, nos regalaba un diagramita. Representa la trayectoria de este movimiento de la partícula de fluido. Bueno, una característica de las líneas de corriente es lo siguiente, que para un fluido, bueno, para que no me pierda, entonces además voy a escribir lo siguiente, dicha ecuación de Bernoulli, porque si no, pues qué caso tiene, ¿no? Dije las consideraciones y no las escribí. P sobre ρ más velocidad al cuadrado sobre 2 más g por z es igual a 0. Una alternativa de esta ecuación sería P1 sobre ρ más V1 al cuadrado sobre 2 más g por Z1 es igual a presión 2 sobre densidad más, no pongo densidad 1 y densidad 2 por obvias razones que escribimos arriba, más V2 al cuadrado sobre 2 más G por Z2. Es la ecuación de Bernoulli. Es importantísima porque nos alcanza a decir muchas cosas. La pueden grabar de esta manera, que es la forma mucho más compacta. Si se dan cuenta, esta vino aquí desde las ecuaciones de Navier-Stokes. Desde aquí. Y Navier-Stokes vino de esto. O sea, Navier-Stokes no deja de ser segunda ley de Newton del movimiento. Lo acotamos a que sea un flujo sin fricción. O sea, no existe viscosidad, es la única posibilidad. Y entonces queda la ecuación de Euler. Luego, la ecuación de Euler se desarrolla para un sistema coordenado Sn. Y tenemos dos ecuaciones. Aquí nada más escribí la que va a lo largo de S, aunque la escribí también despreciando fuerzas de cuerpo, pero no la requiero de esa manera, ¿no? De la ecuación de Euler en estado estable, o sea, esta tal vez nada más el paso que no debería haber escrito para que fuera mucho más clara esta información, serían estos dos de aquí, para que siga una consistencia de la operación, que de aquí hago una consideración en estado estable, y entonces queda esta ecuación, y pues de allí, ya integrando, a lo largo de la línea de corriente tenemos esta ecuación que es la de Bernoulli. Presión sobre densidad, velocidad al cuadrado sobre 2 más g por z igual a 0. O de esta otra forma alternativa, importante grabarla. Hay dos variables en las ecuaciones dependientes, en las ecuaciones de Navier-Stokes en un sistema coordenado cartesiano. ¿Cuáles son? La presión y la velocidad. Perfecto, así de rápido debe de ser, ¿no? La presión y la velocidad. En la ecuación de Bernoulli, aquí está, presión y velocidad. Según esta expresión, y vamos a pensar que la coordenada z no cambia de valor, nos quedaría sin estos dos términos, ¿no? Si z1 es igual a z2. Si la presión aumenta, digamos, de un punto a otro, este es un punto 1 y este es un punto 2 a lo largo de una línea de corriente. Si la presión aumenta, ¿qué le sucede a la velocidad según la ecuación de Bernoulli? Disminuye, ¿no? Disminuye. Disminuye, exactamente. Y viceversa, ¿no? Tendrá que ser al contrario lo demás. Ok, entonces tengo aquí la ecuación de Bernoulli, la identifico de dónde viene, es muy sencilla. Me disculpo que la vez anterior tuve que mencionarla para un ejercicio, pero no hicimos
no gastamos una clase como el día de hoy para poder platicar acerca de ella. Incluso esta clase pues es un tanto muy apurada, muy rápida. Espero que no los pierda demasiado y que logremos identificar estas 4 consideraciones que estamos aquí tomando en cuenta. Quiero hablar sobre el flujo a lo largo de una línea de corriente. Si una línea de corriente me expresa la trayectoria que sigue una partícula de fluido, entonces, pues sería algo así. Pero al lado de esta partícula existe otra partícula. Una línea de corriente no se podría perder y debería de seguir, bueno, digamos, paralela a ella, tendría que seguir otra partícula, más o menos la misma trayectoria de flujo. Y así sucesivamente. Estas son líneas de corriente. Y voy a aprovechar que la mano se acomodó, el pulso me está ayudando para hacer estas líneas que están aquí. Vamos a ver si en la parte de arriba me sale más o menos. Excepto la parte final. Pero bueno, la intención es que todas estas son partículas de fluido que están en un campo de flujo, así, y se van moviendo y van teniendo esa trayectoria que es así. Las dejo ya con ese grosor de línea, de esta manera. Y en cada momento, pues, tendría que tener esta línea de, esta trayectoria tendría que tener, digamos, el campo de flujo tendría que tener más o menos vectores definidos de esta manera. O sea, esto me implica que en el caso de poder aplicar la ecuación de Bernoulli, tiene que tener una restricción muy importante. Y esto tiene que ver con una lectura que les dejé al inicio del curso. Sería para flujos ¿qué tipo de flujo podría seguir más o menos una trayectoria como la que estoy dibujando ahora? ¿Estable? No. Ideal. No. Laminar. Flujo laminar. Grábenlo bien. Flujo laminar. A diferencia del flujo laminar, ya estoy terminando en este minutito que me queda. A diferencia del flujo laminar, y aquí quiero que nos conectemos con la realidad. Una partícula se va a mover de esta manera. Piensen en el humo del cigarro. Piensen en el flujo de un río. Piensen en cualquier tipo de flujo. Cualquier tipo de flujo en la naturaleza. En la naturaleza es bien complejo que tengamos un flujo en estado estable, porque generalmente las velocidades cambian con respecto al tiempo y al espacio. Por lo tanto, no podemos tener flujo estable. El aire será estable, por ejemplo, el flujo del aire alrededor de un avión sería, perdón, incompresible, será de densidad constante. Un avión real que está volando en este momento. No. ¿El aire dejará de tener viscosidad o algún fluido dejará de tener viscosidad? Tampoco. Tampoco. ¿Será posible que tengamos flujos a que se vean así ordenaditos o que sea más un flujo de características turbulentas? Turbulentas. En la realidad, que se cumplan estas 4 consideraciones es bien complejo. Y aquí nada más quiero cerrar diciendo que a pesar de esas consideraciones tan restrictivas que nos hace la ecuación de Bernoulli, es posible con esta maravilla de ecuación explicar muchos fenómenos, incluso hacer análisis muy sencillos y de manera muy aproximada en ciertas zonas del flujo. Por lo tanto, a pesar de todo esto que podrían decir, no, pues entonces Bernoulli no sirve, pues no. Bernoulli es una ecuación poderosísima que nos ayuda a hacer una deducción o un análisis de fenómenos bastante aproximados y por lo tanto pues debe de tenerse en mucha consideración. No sé si les apoyo de manera más o menos positiva
en lo que fue la ecuación de Bernoulli. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bastante. Espero que sea así. En la medida de lo posible resolveremos algún ejercicio al respecto. Después veremos dónde quedaron escondidas la aceleración y las fuerzas, porque todo esto, pues al final de cuentas, debe de estar ahí. Pero bueno, pues la intención es que no dejáramos de ponerle atención a esta maravilla de ecuación que el señor Bernoulli se la imaginó y se la imaginó sin estar la verdad es que ni siquiera sé exactamente cómo es que lo hizo, pero él logró encontrar esto. Y luego, por separado, ya si lo vemos desde el punto de vista de las ecuaciones de Navier-Stokes y de la ecuación de Euler, pues encontramos la deducción y es exactamente lo que él dice, así como dice, ¿no? Y muchas veces quedamos desconectados, no entendemos dicha ecuación, terminamos una carrera, no logramos entenderla, y es que alguna ocasión me topé con alguien que decía que la ecuación de Bernoulli no servía, y eso es decir, algo demasiado grave, ¿no? A la memoria de una persona que nos ha, pues que nos ha contribuido de manera muy importante. Bueno, ya les quité más del tiempo que estamos destinados a esta clase, 2 minutos más. La siguiente sesión, ahora sí comienzo con, a partir de estas, en función del análisis dimensional, a dimensionalizar estas ecuaciones y pasamos al siguiente capítulo. Bueno, pues por mi parte sería todo, a menos que alguien tenga algún comentario. Gracias, profe. Buen día. Sí, no, profe. Gracias. Buen día. Buen día. Cuídense mucho. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta Igualmente, luego, buen profe. día. Hasta luego.